Hola, buenas tardes chicos. Bueno, como todos sabrán de público conocimiento, hoy no hubo clase por tema que ya saben lo que ha dicho el director. A priori nos pidió que hagamos una clase, por lo tanto vamos a seguir con el seno, coseno y la tangente, siempre pensando en un triángulo rectángulo, ¿sí? Como había dicho en anteriores clases, lo que tenemos que observar bien y dar cuenta de lo que expliqué en las clases anteriores, apostando siempre a las identidades trigonométricas, partiendo de un triángulo rectángulo y relacionándolo entre la tangente y la cotangente con el seno y el coseno, ¿sí? Habíamos dicho, ¿sí? que siempre cuando nosotros mirábamos un ángulo, como en este caso podría ser un ángulo alfa y un ángulo beta, ¿sí? Siempre tengo que ver dónde voy a estar parado con respecto al tema de los triángulos rectángulos, ¿sí? Bueno, el seno de un ángulo en un triángulo rectángulo es la razón, sería la razón. ¿Sí? Entre el cateto opuesto, siempre pensando, como dije, en el ángulo, por ejemplo, alfa, ¿sí? Es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa que se encuentra aquí, ¿sí? Es decir, que el seno, en este caso de alfa, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Por otro lado, si yo quiero averiguar el coseno de alfa, ¿sí? El cateto adyacente a ese ángulo, a este que tengo acá, ¿sí? Sobre la hipotenusa. Esa sería la razón, ¿sí? El cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno de x y el cateto adyacente es la hipotenusa por el coseno de x. Eso obviamente se puede averiguar a través del despeje. Si yo despejo, voy a quedarme solamente con el cateto opuesto. Si yo despejo el cateto adyacente, me va a quedar que es la hipotenusa por el coseno de alfa. ¿Sí? Siempre hablando de alfa. Ya acá dice x, pero es alfa. ¿Sí? En cambio, si yo lo miro desde beta, ¿sí? Si yo miro desde beta, ahí van a cambiar los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, si yo me paro en el ángulo beta, ¿sí? Mi cateto opuesto va a ser el cateto adyacente y el cateto, ¿sí? adyacente va a ser el cateto opuesto. Entonces eso es de acuerdo al problema que se puede llegar a plantear, ¿sí? Por otro lado, también eh, les había pedido que bajen la calculadora científica, ¿sí? En donde van a lograr observar, ¿sí? Donde van a lograr observar tres cosas que vamos a utilizar cuatro cosas que vamos a utilizar con respecto al tema de dicha calculadora, ¿sí? Es la misma que está en la app y que yo sugiero que la bajen desde la app Play Store. Se llama Calculadora Científica 911-82. Es gratuita, no tienen que abonar nada. O desde la app de iPhone, algo similar, una calculadora parecida, ¿sí? Con las mismas funciones. Por ejemplo, si yo quiero averiguar si el seno de un ángulo, ¿sí? Lo que me va a dar es una longitud, ¿sí? Si tengo el coseno de un ángulo, me va a dar también la longitud, ¿sí? Con respecto a la multiplicación que habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Que es la hipotenusa por el seno de un ángulo, que es el cateto opuesto, siempre tomando como alfa este ángulo, y el cateto adyacente es la hipotenusa por el coseno del ángulo que yo elija, ¿sí? En este caso, alfa, siempre en alfa. Si fuera beta ya cambiaría, ¿sí?
Es de esa manera que obtendría una medida de longitud, ¿sí? De un lado. ¿Está bien? Por otro lado, ¿sí? Si lo tomo de la otra forma, también tendría que acá se transformaría el coseno en seno y el seno en coseno. ¿Sí? Bueno, pero sin más preámbulo, vamos a ver cómo resolver un problema cuando tengo que observar, ¿sí? El ángulo que me están dando. Por ejemplo, en este caso me piden calcular el perímetro de un triángulo dado eh, la hipotenusa, ¿sí? Y un ángulo. En este caso, lo que me pide es calcular el perímetro. Por lo tanto, si yo quiero calcular el perímetro, tengo que saber el lado H y el lado B. Siempre pensando en este ángulo, ¿sí? El cateto opuesto sería H y B sería el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta desde dónde me paro yo para resolverlo, ¿sí? Por otro lado, también me pide este ángulo, pero vamos a resolver primero lo que estuve diciendo con anterioridad. Sabemos que las identidades son el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? El coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente de alfa es el seno de alfa sobre el coseno de alfa, por lo que me va a dar que el seno de alfa es directamente el cateto opuesto sobre la hipotenusa dividido el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Para esto puedo invertir ahí los valores, cateto opuesto sobre hipotenusa por la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Lo que me va a quedar que la hipotenusa se va con la hipotenusa, ¿sí? Y me va a quedar que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Bueno, para no dar más vueltas con esto, vamos directamente a resolver el problema, ¿sí? ¿Qué datos tengo yo? Los datos que obtengo son la hipotenusa, que vale 5, vamos a decir centímetros, porque no le dieron una dimensión de medida, ¿sí? No nombraron en la medida, y es necesaria, porque es una magnitud, ¿sí? Y tenemos un ángulo que vale 36 grados, no, 36,87 grados aproximadamente. Bien, por ese lado entonces tenemos solo dos datos, entonces tenemos que empezar a evaluar, voy a borrar esto para que quede, acá lo que demostré es para que quede claro, ¿sí? Que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora digo, bueno, teniendo esos dos datos que yo observo, tengo que empezar a evaluar con qué datos cuento para poder lograr saber cuánto vale H y cuánto vale B. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, acá yo puedo tener el ángulo y la hipotenusa, o sea que puedo utilizar tranquilamente el seno y lo mismo pasa con el coseno, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a utilizar primero el seno, o sea, seno, y en vez de poner alfa, directamente ubico 36,87 grados igual al cateto opuesto, que no lo tengo, pero sé que es H, sobre la hipotenusa, que sé que es 5 centímetros. ¿Sí?
Bueno, una vez que obtengo esto, yo lo que quiero sacar es el valor de H, en este caso, que es el cateto opuesto. Entonces sería el seno de 36,87 grados por 5 centímetros igual a la hipotenusa. Entonces, lo que tengo que hacer es apelar directamente a la calculadora y hacer el seno, como tengo ahí, como les he mostrado en la calculadora, busco el seno, que en este caso está explicado como sin, el seno, y para ubicar el ángulo tengo que apretar 36,87 grados, ¿sí? Hago 36,87 y esta opción me va a mostrar cómo, ¿sí? Esta opción que se encuentra acá me va a mostrar justamente o me va a indicar que es un grado, ¿sí? Bueno, entonces hago seno de 36,87 como 87 grados por 5. En este caso me va a dar un valor de, con muchos decimales, por supuesto, pero lo puedo hacer un valor aproximado, ¿sí? 3,0000, y acá directamente voy a poner 1. En el caso, directamente lo pueden redondear a 3, ¿sí? Siempre pensando que es una medida, por lo tanto, estamos hablando de medidas de longitud de los lados, ¿sí? Por lo tanto, ya encontré el H, que es el cateto opuesto, ¿sí? Por otro lado, me está pidiendo también el valor del cateto adyacente. Entonces, lo que necesito también para sacar un valor aproximado o exacto es utilizar esta segunda fórmula. Por supuesto que ustedes después, una vez que aprendan bien esto, pueden ir intercalando y pueden ir eligiendo, ¿sí? De manera individual qué es lo que quieren hacer o cómo pueden llegar a resolver. Por supuesto que hay un montón de caminos para hacerlo. Lo importante es que lo entiendan, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar el coseno. En este caso, el coseno de 36,87 grados es igual a el cateto adyacente, que en este caso es B, sobre la hipotenusa, que otra vez la volvemos a utilizar 5 centímetros, ¿sí? Bueno, hago la misma operatoria, coseno de 36 grados, 36,87 grados por 5 centímetros es igual al valor de B, que en este caso es el cateto adyacente. Bueno, paso exactamente a hacer lo mismo, solo que en vez de seno voy a usar coseno, hago 36,87 grados, ¿sí? Y lo multiplico por 5. Lo que voy a obtener, un valor de 3,999, que lo puedo redondear a 4, ¿sí? Entonces ya sabemos que el valor de B es igual a 3,99. Por supuesto que hay más, pero lo puedo cerrar directamente a 4, ¿sí? Ahí me estoy olvidando la medida, que es una magnitud, centímetros, ¿sí? Puedo decir también que es aproximadamente 4, ¿sí? Centímetros. Y el valor de H
es de 3 aproximadamente, porque me da 3,0001. Bueno, tiende más a 3 que a elevar el número a 4, ¿sí? Entonces, tiende más a 3 directamente. Bueno, entonces, lo que encuentro es precisamente que este valor es de 3 centímetros y este valor es de 4 centímetros, ¿sí? Y ahí encontré lo que yo quería, ¿sí? Bueno, supongamos que tenemos estos datos ya encontrados, ¿sí? Y digo, bueno, quiero saber cuánto vale este ángulo que está acá, ¿sí? Bueno, obviamente que ustedes pueden rebobinar el video e ir viéndolo, ¿sí? O sea, la respuesta en este caso sería calcular el perímetro. Acá me está faltando lo que me pidieron, ¿no? Que es calcular el perímetro. Bueno, si quiero calcular el perímetro es la suma de los lados, ¿sí? Lado uno más lado 2 más lado 3. En este caso sería h más el lado 2 que es b, más 5 centímetros que ya están dados, ¿sí? Bueno, h ya dijimos que vale 3 centímetros más b, que vale 4 centímetros, más 5 centímetros, lo que me va a dar aproximadamente, y tenemos 7 12, ¿no? Sí, 12 centímetros, es decir, que toda la longitud de este triángulo, si yo sumo todos los lados, me va a dar 12 centímetros, ¿sí? Entonces, calcula el perímetro del siguiente triángulo. Si en el caso que a mí me diera, por ejemplo, que calcule el valor de B, ¿sí? Esto lo borro todo, luego como estaba. Igual ustedes, como yo les dije, lo pueden rebobinar, ¿sí? Pero en el caso que me digan, por ejemplo, calcular el valor de B, ¿sí? De beta en este caso, ¿sí? Porque estamos hablando de una letra griega, ¿sí? Me dicen el ángulo, ¿sí? Entonces yo el ángulo no lo tengo, ¿sí? Pero yo sé que esto mide 3 y esto mide 4, ¿sí? Ya tengo este valor. Ahora, más allá de eso, yo vengo pensando y digo, bueno, no, este valor que está acá va a ser el cateto opuesto y este que está acá va a ser el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque precisamente cambié de ángulo. ¿Vieron ese dicho? Depende del ángulo que lo mires. Bueno, esto está bien exactamente correspondido con eso que dicen. Bueno, entonces, en este caso, podemos decir que el seno de beta es igual a el cateto opuesto sobre, en este caso, el cateto adyacente se vuelve opuesto sobre la hipotenusa, que es 5 centímetros, ¿sí? Bueno, acá ya tranquilamente podría averiguar, ya sea a través del seno o del coseno, ¿eh? Con el coseno exactamente lo mismo, ¿sí? Tengo el cateto adyacente sobre la hipotenusa y me tiene que dar exactamente igual, ¿sí? Por ahí lo que yo tengo acá son medidas distintas, ¿no? Yo directamente lo redondeé, ¿sí? Bueno, entonces lo que podemos hacer acá, en la primera parte, es cancelar los centímetros y directamente, vamos a resolverlo acá, seno de beta es igual a 4 quintos, ¿sí? Y ahora vamos a la calculadora científica, ¿sí?
Y exactamente cuando nosotros despejemos el valor de B, ¿sí? En este caso de beta, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es apretar Shift y en este caso el valor que estamos teniendo, pero se va a poner el inverso, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace. Si ustedes, por ejemplo, quieren despejar el valor de B, me va a quedar, en la calculadora se les va a presentar como seno a la menos uno de 4 quintos, ¿sí? Pero en realidad esto sería el arco seno de 4 quintos, ¿sí? Bueno, entonces, como yo les dije, van a Shift y en este caso apretan seno y le va a aparecer seno a la menos uno, ¿sí? Adentro del paréntesis ponen los 4 quintos, cierran el paréntesis y ponen igual. Eso les va a dar un valor que es 53,100100285. Sí, aproximadamente, pero siempre estamos calculando el ángulo. Si ustedes quieren, a ese valor que ustedes les da, ponen igual y queda ese valor, ¿sí? Van directamente a la calculadora científica y para que quede más redondeado, todo más lindo, como quien dice, más vistoso, justamente donde dice grados, minutos y segundos, que yo subrayé, que está acá, ¿sí? Esto que está acá, les va a devolver exactamente una medida en ángulos, ¿sí? Medido con grados, minutos y segundos, ¿sí? Si yo aprieto eso, me va a dar que el valor de B es igual a 53 grados, 7 minutos, 8, perdón, 48,37 minutos, segundos, ¿sí? Y este es el valor que yo encontré de B, ¿sí? Bueno, lo que me gustaría, a priori, con respecto a este tema que estoy viendo, es que ustedes hagan esta actividad, ¿sí? Prueben. En este caso me está diciendo calcular el seno, coseno y la tangente de los ángulos alfa, beta del siguiente triángulo, ¿sí? Acá lo que me está pidiendo directamente es que calcule, ¿sí? Directamente los ángulos internos, ¿sí? Es decir, que no va a ser muy largo el tema, pero por lo menos como para que ustedes se vayan habituando, ¿sí? Seguramente a la brevedad yo les daré dos o tres actividades más como para que ustedes vayan practicando y vayan tomándole la mano a esto. Obviamente que ya saben que con práctica se logran las cosas. No es que ustedes ya nacen sabiendo. Pero en la medida que se vayan equivocando y vayan resolviendo, van a aprender y seguramente lo van a lograr. Un abrazo y nos estamos viendo el día miércoles que viene.